creador de los cielos y de la tierra, hoy es tu día santo. Y te rogamos, nos ayudes y nos des tu gracia para poner nuestra mirada sola y exclusivamente en Cristo Jesús y apartarla de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender lo que significa la propiciación y lo que tú has hecho por nosotros. En nombre del Señor. Amén. Hermano, vamos a dar continuidad a la escuela bíblica. En la anterior sesión, nuestro hermano Brian nos definió los términos de expiación y propiciación. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, versículo 25, describe la propiciación en tres hechos. El primer hecho es que la propiciación es obra de Dios mismo. En segundo lugar, la propiciación es producto de la muerte de Jesús. En tercer lugar, la propiciación manifiesta la justicia de Dios. Acompáñame a Romanos 3, por favor, 25, dice así el Señor: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Calvino definía al hombre como un ser que tiene en él la semilla de la religión. Y por más que intentemos escapar de ella, por más que intentemos destruir a Dios en nuestros razonamientos o suprimir con injusticia la verdad, como dice el apóstol Pablo, Dios está impreso en nuestra imagen misma. Somos hechos a su imagen y semejanza. En Él nos movemos y somos, decía el apóstol Pablo. Y no hay forma de escapar. Vemos en la antigüedad religiones falsas, demostrando esta semilla de la religión, tratando de aplacar la ira de sus dioses por medio de sacrificios, incluso de personas, de animales, o autoflagelándose, pensando que de esta forma pueden aplacarlos y que retiren de ellos su ira. Sin embargo, el apóstol Pablo en este pasaje nos enseña que es Dios mismo quien puso, la palabra griega puede traducirse quien puso, o quien exhibió públicamente, o quien se propuso a escoger a la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, como la única satisfacción de su justicia y la propiciación, es decir, el aplacamiento de su ira, para que pasásemos de ser hijos de ira a hijos de Dios. ¿Y por qué es esto? Yo creo que es importante que entendamos el concepto de mérito. Y la OPC lo resume muy bien. En un reporte al comité dice que el mérito en la Biblia, las obras meritorias, deben de ser libres, perfectas, personales, redituables, es decir, que tengan una utilidad, un beneficio, y proporcionales a la gloria celestial. Ni siquiera Adán cumplía con estos requisitos, de no ser que Dios condescendiera con él en un pacto. Ahora pensemos, después de la caída, ¿qué mérito tenemos delante de Dios? Por mucho que nos afanemos, no vamos a poder jamás satisfacer las demandas de la ley, ni tampoco aplacar la ira de Dios. Es por eso por lo que Packer, en el libro que estamos estudiando, citando al apóstol Juan, dice que el amor de Dios consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. No había en nosotros nada que lo moviera a hacer otra cosa que maldecirnos y desahuciarnos. Sin embargo, Él decidió amarnos y envió a su Hijo, dice el apóstol Juan, en propiciación por nuestros pecados. Mediante esta iniciativa divina, continúa Packer, podemos conocer el sentido y la medida del amor que tenemos que emular a los otros. Era necesario entonces que, de haber una sustitución por nosotros, o a nuestro favor,
ese sustituto, ese objeto directo de la ira de Dios y ese sujeto directo del mérito, tenía que cumplir con unas obras libres, perfectas, personales, redituables y proporcionales a la gloria. Y solamente hay uno que cumple con estos requisitos. Según nuestras confesiones reformadas, sabemos que el único capaz de hacer eso, según las Escrituras, es alguien que sea verdadero hombre y verdadero Dios. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. La propiciación es producto exclusivo de la muerte de Jesús. Nuestra confesión enfatiza que Cristo, como mediador, fue mediador por sus dos naturalezas, hombre y Dios. Era necesario que fuera verdadero hombre, que participara de carne y de sangre, como dice el autor de Hebreo en capítulo 2, debía ser un hombre como nosotros, para satisfacer la justicia de la misma naturaleza que ofendió la majestad de Dios con el pecado prepotente de Adán. Cristo debía ser un hombre santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos, ya que su sacrificio fue una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. En segundo lugar, era necesario que el mediador fuera Dios, para dar valor y eficacia a sus sufrimientos, obediencia e intercesión, así como para satisfacer la justicia de Dios. Y quiero citar lo que dice Cornelius Burgess: ¿por qué no habría de tener valor infinito los méritos de Cristo al sufrir en su carne, puesto que Dios sufrió? Cambiemos la palabra sufrir. ¿Por qué no habría de tener valor infinito los méritos de Cristo al morir en su carne? Entonces podemos hablar de una eficacia al mérito de intercesión de Jesucristo. Es decir, que en otras palabras, su obra fue meritoria porque fue proporcional a la gloria celestial. Es decir, como dice el apóstol Pablo en este pasaje que leímos, solo la sangre de Jesucristo es la única capaz de propiciar a Dios, por lo que la propiciación viene a ser producto de su muerte. Cuando Pablo nos dice que Dios puso a Jesús para hacer la propiciación por su sangre, lo que quiere decir es que lo que apaciguó la ira de Dios, lo que aplacó la ira de Dios, lo que quitó la ira de Dios de nosotros, que estaba sobre nosotros, no fue la vida de Jesús, ni sus enseñanzas, ni su perfección moral, ni siquiera como tales, sino lo que dice el apóstol Pablo es lo que aplacó la ira de Dios fue el derramamiento de su sangre al morir. Dicha muerte fue a favor nuestro y Packer la llama sustitución representativa y la define como una forma y medio de expiación. Y él dice que esta forma de propiciar los pecados era enseñada ya en el Antiguo Testamento. Si ustedes me acompañan al Levítico capítulo 4, van a ver claramente el tipo de lo que, la sombra, la figura de lo que Cristo vendría a ser el antitipo, es decir, la representación real, la esencia a lo que esto apuntaba. Levítico capítulo 4, versículo 24. Bueno, el versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Versículo 24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová, es expiación. Y el versículo 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Packer, lo cito, dice: allí al animal perfecto que iba a ser ofrecido por el pecado, se lo constituía simbólicamente en representante, para lo cual el pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal consigo, y asimismo con el animal. De esta manera se identificaba a él con el animal,
y el animal con él. Luego el animal era muerto como sustituto del oferente y la sangre era rociada delante de Jehová y aplicada a uno de los altares o a los dos en el santuario. Ustedes pueden leer todo el capítulo 4 de Levíticos para tener una mayor imagen de esto. Y lo importante es que esto era como señal de que se había cumplido la expiación, conjurando la ira y restaurando la comunión del pueblo con Dios. Pero algunas personas ven un problema con esto y dicen que esta doctrina es inmoral y ponen en tela de juicio el método divino para resolver el problema del pecado. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Sin embargo, la propiciación manifiesta la justicia de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 3. Como lo vimos en el primer punto, solo Dios puede propiciarse a sí mismo. Dios no puede hacer nada contrario a su carácter. Él es justo y todo lo que hace es justo. Por ende, explica Packer, resulta vitalmente importante para la argumentación del apóstol demostrar que las doctrinas de la salvación y de la condenación ambas manifiestan la esencial justicia retributiva inherente al carácter divino. Sea cual sea el caso, la salvación de los que se salvan y la condenación de los que se pierden, se produce la retribución. Se inflige castigo. Dios es justo y la justicia se cumple. Cierro cita. El apóstol Pablo también dice que Dios pasó por alto los pecados pasados. Ahora, esto no significa que Dios haya perdonado o haya pasado por alto ignorando esos pecados, sino más bien que Dios en su paciencia ha determinado un día en el cual Él va a juzgar ese pecado. Por lo cual, aunque hoy en día veamos que Él hace llover sobre buenos y sobre malos, y hay impíos que prosperan y justos que sufren, esto no significa que Dios hoy no esté airado, como dice Salmo capítulo 7, que no haya desenvainado su espada aguda, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, dice el salmista. Y en Apocalipsis, el jinete del caballo blanco, el verbum Dei, el verbo de Dios, herirá con la espada a las naciones, dice el apóstol Juan, y la regirá con vara de hierro. Él es el que pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dios hace justicia, siendo el único justo y el único que puede justificar, como dice el apóstol Pablo, al que es de la fe de Jesús. Y para sintetizar los 3 puntos, voy a citar lo que dice el doctor David Wells. Él dice, cito, según el pensamiento paulino, el ser humano está alienado de Dios por el pecado, y Dios está alienado del ser humano por la ira. Es en la muerte sustitutiva de Cristo que el pecado queda vencido y la ira apartada. De modo que Dios puede contemplar sin desagrado al hombre y a la mujer, quienes a su vez pueden mirar a Dios sin temor. El pecado es expiado y Dios es propiciado. Congregación, que esto nos mueva a aferrarnos a Jesús. Hoy es el día de salvación. Puedes estar justificado en Cristo, habiendo Él hecho justicia en tu lugar, muriendo por ti en la cruz, o puedes estar condenado por no haber creído en el enviado, en el Mesías, en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hoy el Evangelio es ofrecido gratuitamente en este púlpito por la predicación del Evangelio, en los elementos de la oración, en los cánticos de los salmos, en la oración, en la lectura de la palabra, para que nos aferremos a este Cristo y entremos confiadamente al trono de la gracia, donde recibiremos perdón, amor
y bienaventuranza para que podamos cumplir el propósito de nuestras vidas, que es glorificarlo a Él y gozar de Él por siempre. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre. Es imposible poder definir, Señor, con nuestras palabras humanas infinitas, la majestuosidad y la gloria de la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Sin embargo, creemos que tu Espíritu Santo puede aplicar estas verdades de manera que nosotros no entendemos, para que podamos aferrarnos a Cristo y ser justificados por medio de la fe. Ayúdanos, Señor, en este día santo a meditar en estas verdades mientras cantamos, mientras oramos, mientras leemos, mientras escuchamos a Dios mismo hablando hoy a nuestros corazones. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.